Vamos a resolver el ejercicio número 2 de la práctica. Primero nos dice, ¿cuál es la masa de la atmósfera de la Tierra? El radio de la Tierra es 6,37 por 10 a la 6 metros y la presión atmosférica en la superficie es 1,013 por 110 a la 5 newtons sobre metros cuadrados. Primero sacamos los datos, necesitamos el área, si necesitamos la radio porque va a haber un área, que va a ser igual a 4pi por radio al cuadrado. Ahora la radio nos está diciendo que es 6,37 por 10 a la 6. Y la presión de la atmósfera nos está dando que es 1,013 por 10 a la 5. Ahora tenemos que usar dos fórmulas. Como ya nos está dando la presión sabemos que es igual a la fuerza sobre el área. A esto va a ser igual la presión. Para lo cual nosotros tenemos que despejar la fuerza porque nos está pidiendo la masa. Y sabemos que la fuerza es igual a masa por gravedad. Entonces, decimos que pasamos al otro lado el área. Y como nos falta hallar el área, pues tenemos que empezar a hallar el área de la esfera. La cual es igual a 4pi por radio al cuadrado. Reemplazamos 4 por pi por la radio, que es 6,37 por 10 a la 6. Todo esto al cuadrado. Ya. Sacando todo esto nos sale un valor de 509,91 por 10 a la 12. Ya tenemos el valor del área, así que reemplazamos. En la fuerza, que es igual a masa por gravedad, va a ser igual 1,013 por 10 a la 5 por el área. El área es 509,91 por 10 a la 12. Ya, ahora, sacando este valor nos queda que la masa por la gravedad, que es la fuerza, va a ser igual a 516,54 por 10 a la 17. Ahora despejamos la gravedad. Sabemos que vale 9,81, entonces lo dividimos. La masa va a ser igual a... Dividiendo eso nos sale que la masa va a ser igual a 5,3 por 10 a la 18 kilogramos. Esa sería la respuesta del problema número 2. Continuamos con el problema número 3. Las dimensiones de una piscina rectangular son de 25 de largo, 12 de ancho y 2 de profundidad. Primero vamos a empezar la fuerza total en el fondo del agua. Entonces, primero hallamos la fuerza total en el fondo del agua. Sacamos el volumen, que por la figura se halla con el producto de las dimensiones. O sea, largo, ancho y altura, que eso nos va a dar algo de 600 metros cúbicos. Ahora sacamos la masa del agua, teniendo en cuenta que la masa es igual a la presión por el volumen. Entonces, la presión del agua en 1000 por el volumen, que ya lo sacamos, que es 600, va a ser igual a 6 por 10 a la 5 kilogramos. Ya, ahora, lo que nos pide es la fuerza. Fuerza es igual a masa por gravedad. Ya tenemos la masa, que es 6 por 10 a la 5. Ahora por la gravedad, que es 9,81. Multiplicamos y la fuerza nos va a salir 5,886 por 10 a la 6 newtons. Es la primera respuesta. La B nos pide fuerza total sobre la pared de 12 metros por 2 metros. Parece que recordar la fórmula del peso específico. El peso específico es igual a la presión por la gravedad. Entonces, el peso específico, la presión del agua es igual a... no, es la densidad por la gravedad. Ajá. Es igual a 1000 por 9,81, que va a ser igual a 9.810 newtons sobre metros cúbicos. Ya, eso es igual el peso específico. Ahora el área. El área de esa zona solamente sería el producto de 12 por 2. El producto de 12 por 2, que sería 24 metros cuadrados. Ahora también nos están pidiendo la altura media. La altura es de 2. Dividida entre 2 nos da 1 metro. Ahora aplicamos la fórmula, donde la fuerza es igual al peso específico por la altura media por el área. Donde la fuerza solo en esa zona va a ser igual a... Reemplazamos datos. 9.810 por 1 por 24. Lo cual nos da un valor de 2,35 por 10 a las 5 newtons. Ahora vamos por la C. La C nos dice la presión manométrica en el fondo del agua. La presión manométrica va a ser igual a la densidad por la gravedad por la altura. La presión va a ser igual a la densidad, que es igual a 1000 por 9,81 por 2. pH va a ser igual, la presión va a ser igual a 1,92 por 10 a la 4 pascales. Pero también lo podemos interpretar como kilonewtons. Entonces va a quedar como 19,62 kilopascales. La D nos pide presión absoluta. La presión absoluta va a ser igual a la presión atmosférica más la presión manométrica. Okay, entonces tenemos la presión manométrica, que es igual a 1,962 por 10 a la 4, más la atmosférica, que es 1,013 por 10 a la 5, y esto nos da un valor de 120,92 kilopascales. Ya, esto sería la presión absoluta en el fondo. Ejercicio número 5. Los líquidos del manómetro de tubo abierto de la figura es agua, mercurio y aceite. ¿Qué altura tiene el aceite de oliva y el mercurio? ¿Qué presión absoluta hay en la base del tubo? Bueno, para esto empezamos sacando los datos. Nos está diciendo que la presión atmosférica es igual a 1,013 por 10 a la 5 pascales. Ya, entonces, primero analizamos todo este lado y todo este lado para poder hallar la altura. Entonces decimos que la presión manométrica por el lado izquierdo va a ser igual a la presión atmosférica más la presión del agua. Analizamos en este punto. Y la presión por el lado derecho va a ser igual a la presión atmosférica más la presión del aceite por la gravedad por la altura, que es esto justo la altura que queremos hallar. Pero a esto, para que sea la misma distancia, le sumamos este pequeño espacio, que es de
mercurio. Entonces es más la formulita también, que es igual a la densidad del mercurio por la gravedad por 0,01, que es la altura en metros, porque es un centímetro. Ya, entonces reemplazamos los datos, igualamos ambos, porque en este punto como en este punto debe estar la misma. Entonces lo podemos igualar. Decimos que la presión atmosférica más la presión del agua va a ser igual a la presión atmosférica más la presión del aceite por la gravedad por altura más la presión del mercurio por la gravedad por 0,01. Entonces tenemos que, reemplazando los datos, presión atmosférica 1,013 por 10 a la 5 más la densidad del agua, que es 1000 por 9,81, que es la gravedad, por 0,6, que es la distancia. Todo lo estamos realizando en metros. Igual aquí, reemplazamos los valores y 81. Ya, reemplazando los valores, nos da la altura va a ser igual a 0,50 metros. Ya, ahora que tenemos la altura, podemos hallar la presión en el desfase del mercurio y el aceite, para el aceite. Lo cual sería, la presión manométrica del aceite sería igual a la presión de la atmósfera más la presión del aceite por la gravedad por su altura. Reemplazamos los datos, 1,013 por 10 a la 5 más 920 por la gravedad, 9,81 por la altura que llamamos 0,50. Lo cual nos va a dar una presión de 105,85 kilopascales. Esto es en el desfase para el aceite, en este punto. Ahora nos pide la presión absoluta. La presión absoluta va a ser igual a un ladito. En este caso vamos a tomar este lado, lo cual sería igual a la presión de la atmósfera más la presión del aceite por la gravedad por la altura, recuerda que es el aceite, y luego tenemos el mercurio, más la presión del mercurio, que es la densidad por la gravedad por la altura o la distancia. Reemplazamos valores, 1,013 por 10 a la 5 más 920 por la gravedad por la altura más 13 por la gravedad por la altura, la distancia. Ya. Y todo esto nos va a generar un valor de 134 kilopascales. 134 kilopascales. Ejercicio número 6. En unos vasos comunicantes hay agua y mercurio. La diferencia de alturas de los niveles de mercurio en los vasos es de 1 centímetro. Calcular la altura del aceite que se debe añadir para que la rama de mercurio esté a nivel de este en los dos casos sea el mismo. Densidad del mercurio, 13,6 gramos por centímetro cúbico. Y densidad del aceite, 0,9 gramos por centímetro cúbico. No nos da la densidad del agua, la cual yo le puse aquí, que es 100 kilogramos por metro cúbico. Convertido a centímetro cúbico sería 1 gramo por centímetro cúbico. Bien, tenemos aquí la figura de los vasos comunicantes que nos da el enunciado y nos dice que es 1 centímetro de diferencia y que aquí le vamos a llenar de aceite para que este mercurio quede al mismo nivel en este vaso comunicante. Listo. Lo que primero voy a hacer es hallar la presión hidrostática en estos dos puntos. Para que nos sirva de cuánto vale esta altura. Entonces vamos a poner aquí presión del mercurio es igual a la densidad del mercurio por la gravedad por la altura del mercurio. Por otro lado, la presión del agua, porque aquí solamente tenemos agua. Entonces pongo acá. La presión del agua va a ser igual a la densidad del agua por la gravedad por su altura. Ahora bien, en este mismo punto yo tengo acá una altura de un centímetro, así que eso nos está ayudando. Y acá tenemos la presión que nos va a ejercer la atmósfera, pero se va a eliminar, así que no la voy a considerar. Entonces aquí voy a poner la densidad del mercurio, ya nos ha dado, la cual va a ser 13,6 por la gravedad 9,81 por la altura, que va a ser 1 por 10 a la menos 2. Listo, la altura va a ser 1 por 10 a la menos 2 porque es un centímetro, la gravedad, bien. La presión que está ejerciendo el agua va a ser igual a la densidad del agua, la cual va a ser 1 por 9,81 por la altura, que es lo que quiero hallar. Muy bien. Ahora tengo que igualar estas dos. Y acá se nos va a ir la gravedad y nos va a quedar que h va a ser igual a 13,6 por 1 por 10 a la menos 2. ¿Sí? Entonces, hallamos eso. 13,6 por, bueno, en este caso sería entre 100. 0. Nos sale que h es igual a 0,136 metros. Esto también puede expresarse como 13 centímetros, ¿no? Sí, 13 centímetros. Bien, ahora que ya tenemos esta altura, ahora sí podemos comparar estas dos. ¿Cómo? Así. Primero, la densidad del agua. Bueno, la presión hidrostática del agua va a ser igual a la presión hidrostática del aceite. Ahora nosotros necesitamos la altura del aceite. Por eso le vamos a poner acá densidad del aceite por la gravedad por su altura. Que ya tenemos la densidad y la gravedad, nos falta la altura. Acá para hallar la presión del agua vamos a tener la densidad del agua por la gravedad por su altura, que ya es conocida, que va a ser 0,136. Bien, se va a borrar la gravedad, se va. La densidad del agua también la tenemos, es 1, así que solamente nos queda 0,136, que va a ser igual a la densidad del aceite, la cual dice que es 0,9 por la altura, que es lo que queremos hallar. Entonces hacemos una división rápida, esto entre 9. Nos sale que la altura va a ser 0,015 metros. Esto transformado a centímetros sería 1,2. 1,2 sería 1,5 centímetros.